Hola, hola, hola. Una tarde, noche lluviosa en Santiago, cuestión que no es habitual, así es que se agradecen esas gotitas de agua. Hoy día vamos a conversar con una directora argentina, Clarisa Navas, de la película Las Mil y Una. Hola, hola. Las Mil y Una que está en Netflix. Es una peliculaza, así es que tienen que verla. Ahí se está integrando. Argentina, de Corrientes, este es su segundo largometraje, Las Mil y Una, antes fue Hay partido a las 3. Ahí va a entrar Clarisa. ¿Qué tal, Clarisa? ¿Cómo estás? Hola Marisol, ¿todo bien vos? Bien, bien. Te estaba contando que están cayendo unas gotas de lluvia, cuestión que en Santiago no es muy habitual, a diferencia de Buenos Aires, donde hay tanta humedad. Te agradezco mucho que me des estos minutos. Tenemos una amiga en común que es Mercedes Gaviria, que hemos conversado varias veces con ella. Ella hizo el sonido de Las Mil y Una, que está en Netflix. Vamos a conversar contigo de varias cuestiones relacionadas con las disidencias sexuales, la iniciación sexual, sobre el hacinamiento, cómo se trabaja y cómo se vive en una población como, aquí las llamamos poblaciones como las mil viviendas en Corrientes. Pero antes de entrar de lleno en la película, me gustaría compartirte y también con los amigos y amigas de Argentina, que como te comentaba por interno, este fin de semana tuvimos una cuádruple elección en Chile, que fue un motivo de gran novedad y orgullo, porque por primera vez vamos a tener una nueva constitución escrita a partir de convencionales constituyentes y es completamente paritaria. Entonces creo que es una buena forma de empezar a hablar. También hay representantes de diversidades sexuales. En otras áreas tenemos algunas alcaldesas de la diversidad sexual. Entonces creo que en términos de avance civilizatorio y de profundización de la democracia y también en estos temas que tú trabajas que tienen que ver con la diversidad, me pareció importante hacer ese alcance. Así es que estamos felices por ese lado, avanzando y preocupados sí por el coronavirus, porque tal como en Argentina, a pesar de que llevamos mucha vacunación, la cosa sigue muy, muy compleja. Y se demuestra con esta crisis las diferencias, las desigualdades. No sé si me escuchas, parece que estás pegada ahí. La Rabia Cine, una gran revista feminista, ahí está pegada en este minuto nuestra directora argentina, eh, de la provincia de Corrientes. Ella es Clarisa Navas, que en estos minutos, sí, vamos a empezar a ver si de nuevo se puede, se cortó, dice. Genia grosa, Clarisa, ícono. A ver si puede entrar de nuevo Clarisa. Gracias a quienes nos están acompañando. Vamos a esperar que Clarisa lo intente de nuevo. Y si no, vamos a tener que volver a... Bueno, les contaba que está esta película en Netflix y tienen que verla si no la han visto aún. Va a entrar con datos. Entonces, mientras tanto les comento que este es el segundo largometraje de Clarisa Navas. Ella es una directora que hace unos años ya nos sorprendió con Hoy partido a las 3, una película que tuve la posibilidad de ver en Antofa Docs, actual Antofacino, un festival de Antofagasta, que justamente abordaba la diversidad sexual, pero particularmente desde la diversidad de las mujeres. Ahí está nueva Clarisa. Esperemos que esta vez podamos seguir conversando sin problema. Gracias a todos quienes se están incorporando de Chile, de Argentina, y gracias a Clarisa por este tiempo que nos va a dar para conversar. Ahora sí, ¿sí? Volví, sí, sí. Qué bueno. Bueno, metámonos de lleno a la película. Las Mil y Una que se pueden Para contar. felicitaciones antes por todo lo de Chile. Estoy muy Ay, contenta. qué bueno, sí, no, gracias, gracias. Y miramos también con alegría y orgullo todo el trabajo que han hecho las disidencias y las feministas en Argentina
con la aprobación de la ley de aborto, y además ustedes tienen matrimonio igualitario hace ya demasiado tiempo, cuestión que en nuestro país estamos un poquito lejos de eso. ¿Hace cuánto tienen ustedes en Argentina esa posibilidad, ese derecho? Derecho, Del, sí, un derecho desde el 2010. imagínate, 10 años ya. ¿Y cuáles han sido básicamente los avances o las reacciones en general en relación al matrimonio? ¿Han sido muchas las parejas que han optado por el matrimonio igualitario, con un balance a los 10 años del matrimonio igualitario? Creo Rápido. que, claro que sí, que en todo este tiempo han habido un montón de matrimonios, pero sobre todo porque también era una figura legal que de alguna manera faltaba, ¿no? Porque digo, ya las personas, qué sé yo, convivían, había antes de eso una forma de unión que era la unión civil, que lógicamente restaba, ¿no? Un montón de derechos en relación a, de pronto a compartir una obra social, a, bueno, a derechos, no sé, de herencia de una casa, de miles de cuestiones que tienen que ver con ese tipo de, bueno, con las uniones que reconoce el Estado, ¿no? Y creo que sí, lógicamente siempre es mucha la diferencia de por ahí de Buenos Aires con respecto a las provincias y a cómo eso también fue bajando y también fue de alguna manera abriendo las cabezas en el cotidiano, ¿no? Que todavía falta muchísimo para allanar ese camino, sobre todo en las provincias. Bueno, de hecho, yo he sabido de situaciones en que ha habido discriminación, incluso contra parejas casadas, parejas del mismo sexo, porque expresan su amor en los espacios públicos. Eso sigue ocurriendo, ¿no? Sí, 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 sigue ocurriendo a diario, a menudo, y no solo digo, contra las personas que de pronto, no sé, son visiblemente no sé, lesbianas, homosexuales, en este momento se está reclamando muchísimo por la aparición con vida de Tehuel, que era un chico trans que no, y que el Estado no da respuestas, que nadie da respuestas, y así eso es, digo, es cotidiano, ¿no? La desaparición de personas por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces estamos muy lejos todavía de, digo, de que esas leyes de alguna manera o figuras legales se lleguen a, a implementar de un modo o de alguna manera corran la violencia cotidiana que existe. Sí, acá en Chile ocurre lo mismo, peor. Incluso hay un caso reciente en Valparaíso, muy complejo también. Entonces metámonos en las mil y una que ustedes pueden ver en Netflix para toda Latinoamérica. ¿Desde cuándo comenzaste a pensar esta película? Yo sé que te llevó harto tiempo, estaba en tu cabeza desde hace harto rato. Ya venías con una película anterior, Hoy partido a las 3, que yo diría que es de las primeras películas hace algunos años en que se aborda la vida cotidiana desde la perspectiva de la diversidad sexual, pero particularmente de chicas lesbianas en un equipo de fútbol de mujeres que ocurre y se arma en la provincia, donde hay relaciones afectivas, donde está metido el fútbol. ¿Cómo fue tu proceso para hablar justamente desde un sujeto social, una sujeta social particular como son las mujeres lesbianas? Creo que mis procesos siempre parten de experiencias muy personales o de un mundo que también que yo conozco y que también lo transitan mis amigas y amigos con quienes trabajo, que eso es algo para mí muy particular, que de alguna manera arma la trama, ¿no? De las cosas que hacemos y del cine que intentamos pensar y hacer desde Corrientes, que también tiene sus particularidades, que es muy diferente a de pronto, no sé, a Buenos Aires o a pensar otros lugares de Argentina. Entonces, creo que la experiencia personal atraviesa toda la obra. Y en ese sentido, Las Mil y Una creo que se fue armando como de retazos y de vivencias también muy particulares en la adolescencia. Creo que hay un cuento bueno, que se lo había escrito en la adolescencia que fue muy inspirador y que de alguna manera iba volcando un montón de cosas que vivía en ese tiempo y que de alguna manera se fueron madurando en todos estos años y siempre estaba ahí, ¿no? Como que era algo que a mí me tensaba bastante porque también era volver al barrio, a mi barrio, a filmar y cuestiones así. Y entonces antes vino el partido a las 3, después vinieron series, cosas, y la idea se iba madurando, ¿no? Y entonces ya en el 2018 ahí la pude escribir y bueno, y grabamos, filmamos en 2019.
Ustedes alcanzaron a filmar justo antes de de la pandemia, por suerte. Filmaron muy rápidamente, en unas 3 semanas, pero el trabajo previo entiendo que fue bastante más largo, o sea, 3 meses de ensayo con las actrices, como un año antes trabajando el guión. Cuéntanos cómo fue ese proceso para además filmar en tan poco tiempo con todo el trabajo previo que venían realizando. Bueno, yo creo que hay algo de, o sea, me pregunto mucho, ¿no? Cómo hacer, cómo construir procesos que no descuiden a la actuación y que no, y a ver, que no se acoplen solamente a esa locura que en un punto plantean las condiciones actuales del cine argentino, que es tener muy poca plata para filmar y para poder grabar de pronto, desarrollar un rodaje que sería ideal, ¿no? Tener 4 o 5 semanas por lo menos para filmar. Entonces, frente a eso, creo que le fuimos encontrando esta manera y también por una política y ética propia del trabajo de hacer muchos meses previos de ensayo. Que esos ensayos, más que digo, que repetir un guión o que entender una escena, pasan por construir una trama afectiva también entre quienes estamos ahí desde el inicio, que en principio, bueno, es Lucas Olivares, que es mi mejor amigo, y bueno, y Ana Carolina García, que también es la actriz que interpreta a Renata, pero con, bueno, ese sistema de alguna manera de trabajo lo fuimos haciendo en Mi Partido a las 3, después lo hicimos también en serie, y en Las Mil y Una era fundamental porque también había un cruce, ¿no? Entre personas que venían de la actuación y otras que no, y entonces también era fundamental poder tener todo ese tiempo para probar y desarrollar un poco ese universo que estaba muy atravesado de una sensibilidad también. Así que fueron muchos meses de trabajo. Y hay una dirección de actores y actrices diferente con aquellas actrices profesionales de aquellas actrices naturales. ¿Cómo desarrollas el trabajo entre distintos niveles de técnica actoral? Creo que pasa por ahí, a mí al menos me resulta así, ¿no? Entender un poco qué es más propio a esa persona. Por ejemplo, si a una persona que se va a vincular a una película le conviene para su proceso leer todo un guión y de pronto, digo, entender toda una historia, y muchas veces que eso que eso va en contra de un montón de cosas, ¿no? El entendimiento y el saber muchas veces hace que el cuerpo justamente no pueda reaccionar y que no pueda, que no se pueda estar naturalmente frente a situaciones. Y en ese sentido creo que fuimos viendo a ver a quién le convenía más de todo el cuerpo actoral, ¿no? Entender eso, tener un guión o no, saber por dónde va una escena o no, y lógicamente que con quienes venían ya de una formación actoral, sí, se puede hablar en otros términos, y con otras personas no, pero bueno, es un proceso muy, sé, muy hermoso, y también creo que junto con Ana Carolina fuimos desarrollando esto ya hace tiempo, que es que no se establezcan esas jerarquías, ¿no? Que muchas veces también pasa, ¿no? Un actor que de pronto, que quizás cuando se trabaja con personas más estrellas, qué sé yo, que es como, ah, bueno, no, esta persona viene, dice su texto y ya no trabaja, y estos son los bolos menores y estos son los bolos... Y no, y para nada, nosotros estamos muy en contra de alguna manera de esos sistemas, entonces hay algo que tiene que ver mucho más con construir vínculos, que perduren inclusive después de la película, que esa cuestión así del profesionalismo bueno, que a mí no no me gusta, no sé. En términos prácticos, ¿cuáles son las dificultades de filmar en un lugar como Las Mil Viviendas, que existe, que es real, donde tú viviste, y además con una cámara que sigue a las actrices, a las dos protagonistas de esta historia, en unos planos secuencia que son súper interesantes y donde ellas siempre están caminando, siempre están entre recovecos, en las escaleras, en esos espacios comunes de los edificios, pero en términos prácticos me imagino que debe tener una complejidad mayor por las características del lugar y además por esa cámara inquieta que la sigue a todos lados. ¿Cómo fue eso? Bueno, creo que ahí contamos con un equipo técnico maravilloso, que también el caso del DF, que es Armin Weimüller, es un gran amigo con el que venimos trabajando también hace mucho tiempo, y todo el equipo de foto
ha sido también genial, y el equipo de sonido, como para ir armando casi como un cuerpo coreográfico que seguía y que estaba también muy en función de ser permeable a las actrices, ¿no? Y a los actores, como no en ningún momento se planteó, por ejemplo, esta cuestión que muchas veces ocurre, ¿no? De empezar a limitar los movimientos o empezar a limitar la actuación justamente para acomodar el plano y para que quede, ¿no? Sino que era una cámara que se planteaba casi como en un lugar corporal también, ¿no? Un lugar muy del seguir, una cámara táctil que se pueda ir moviendo por estos espacios. Y más allá de esta adecuación y sobre todo con muchas condiciones físicas que tenía el equipo técnico, porque había momentos en las que, no sé, pasillos y corridas que recuerdo que han sido sumamente dramáticas, que de hecho, no sé, hubieron lesionadas y cosas así, de Chuta. tobillo y demás, porque era muy complejo. Pero más allá de esas cuestiones, después estaba la vida al barrio, ¿no? Que era, bueno, cómo hacer para filmar y no intervenir y que el set no se vuelva también una situación violenta para el barrio y para los tránsitos del barrio. Entonces, eso también fue todo un trabajo y creo que bueno, que no sé, que muchas cosas por ahí pasaban, como recuerdo una de las escenas donde hubo un asesinato muy cerca de donde grabábamos, que fue una situación así muy dramática y muy triste también, que ocurra, no sé, tan así, tan en la cara a la luz del día. Y bueno, como que todo el tiempo iban pasando situaciones que también creo que nos movían y movían a todo el equipo hacia muchos lugares, ¿no? Más allá de la funcionalidad de decir estamos haciendo una película, cada vez que pasa algo de eso te revela también que una película es un hecho completamente, no sé, intrascendente, ¿no? En relación a la vida en un barrio. Así que ¿Te había refieres concretamente, perdón, puedes comentar más a qué situaciones te refieres que ocurrieron mientras eh, filmaban? en esa escena en particular hubo un homicidio justo ahí en el barrio, a unos metros de donde estábamos grabando, una pelea entre vecinos que terminó en una muerte y bueno, eso fue muy tremendo. Y después también había situaciones de todo tipo durante el día, cosas que van ocurriendo, digo, en un barrio con un montón de habitantes y con un montón de problemas también y bueno, y eso, era como que todo el tiempo también estaba presente ese contraste, ¿no? Del hecho de estar filmando una película y de pronto condiciones que son muy extremas en cierto punto. La realidad, finalmente, ¿no? La realidad donde tú viviste. ¿Hasta qué edad viviste en las 1000 viviendas? Hasta pasa que siempre voy porque mi familia vive ahí, entonces es como que es un barrio al que siempre volví. Aquí hay escaleras que se usan como una extensión del living de la casa, azoteas como lugar de encuentro, recovecos, en el fondo el barrio como un protagonista más de la historia. ¿Siempre lo pensaste así? Sí, de hecho, la película era más larga aún y tenía muchos más despliegues por el barrio y por planos que se detenían en esta vida barrial y en otras situaciones que se iban dando como por fuera de la trama principal que tiene la película. Pero sí, siempre pensé que era un gran protagonista porque creo que justamente estas historias, más allá de su, no sé, su cuestión que pueden ser vistas en otros barrios, creo que hay mucho de los condicionantes y de la vida ahí que a mí me interesaba contar, porque no es lo mismo ese barrio que otros barrios, o sea, por más que se parezcan a muchos otros barrios, pero sobre todo siento que es una gran singularidad lo que se da ahí y entre lo que se da ahí. Y ya hablamos de los exteriores, hablemos un poquito de los interiores, de los espacios más reducidos, de el plano donde se cuelan apretadamente Iris, que es la protagonista, con sus primos, esa cámara metida entre medio de los camarotes, no sé cómo le llaman ustedes a esas dobles camas en los Ah, dormitorios, la sí. cocina, como la cocina y el comedor como punto de encuentro de las vecinas, los vecinos. ¿Cuál fue la lógica dentro de las casas para filmar? Bueno, por ahí, al contrario, ¿no? De esta cámara que se va moviendo por los exteriores y que va de alguna manera armando los recorridos en ese barrio y también
el barrio se arma mismo de esos tránsitos, ¿no? Entonces, en los interiores, al contrario, creo que la cámara está puesta de un modo para que justamente esa sensación de hacinamiento y esa poca movilidad que existen, porque las habitaciones en las mil viviendas, en las casas, en los monologues, han sido pensadas de una manera sumamente mezquina, ¿no? Y entonces la mayoría de quienes nos hemos criado ahí sabemos esto de, bueno, de compartir la habitación, las cuchetas, bueno, las camas estas, y entonces también empiezan a aparecer estos recortes de los cuerpos, una cámara estática que de alguna manera no puede continuar porque no hay movimiento, no hay mucha posibilidad de movimiento ahí. Los movimientos van más por por los roces, por el apilarse, por el agruparse de los cuerpos cuando se experimenta y se vive en esos interiores. Entonces esa fue un poco la lógica que tomó la cámara y los encuadres. Y luego el arte también creo que es una dimensión muy fundamental en la película que la hizo Lucas Korsiarski, que es de Misiones, también otra provincia que está al lado de Corrientes, y bueno, y Fede y Au. Y también iban por esta sensación del latiborramiento. A mí siempre me llamó la atención un poco como en los interiores de la mayoría de las casas se iban acumulando cosas, acumulando como capas de pasado, de presente, de cosas que no se pueden como deshacer y hay tan poco espacio y sin embargo todo se llena y todo se desborda en un punto, ¿no? Y creo que eso es algo que se repite mucho en los hogares, entonces también un poco la lógica de las casas que aparecen, esos interiores están así abarrotados. Y hay algo también muy barroco, como una cosa de un barroco correntino muy fuerte, donde todo convive y donde todo se mezcla. Bueno, el diseño de sonido que hizo Mercedes Gaviria justamente da cuenta de ese abarrotamiento, de ese murmullo permanente, esas conversaciones que se cuelan de la casa de al lado, del departamento de al lado. ¿Cómo fue el trabajo que realizaron con Mercedes en ese sentido? ¿Qué le pediste tú particularmente en materia de sonido? Bueno, eso tenía mucho como un archivo personal de los vecinos, o sea, de todo el mundo vecino de alguna manera, y creo que algo que siempre me llamó la atención, sobre todo cuando también pude irme a otros lugares por fuera de las mil, era eso de entender de pronto que una puede conocer toda la vida del vecino, los dramas, todas las cosas, y siempre es en un off, ¿no? Como hay una potencia infinita del fuera de campo en las mil, que se va armando así con sonidos nada más, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene una potencia cinematográfica muy fuerte porque justamente el sonido de alguna manera viene a discutir esa como diría, presencia de la imagen que siempre queremos para constatar las cosas, ¿no? Sino que una puede imaginar mucho más. Y yo creo que a mí las mil eso me otorgó mucho la posibilidad de imaginar mucho a través de los sonidos. Y eso charlábamos con Mercedes para que aparezca, para que esté presente así, para que el barrio de alguna manera nunca se callara y que siempre estuviera en esos interiores, en la calle, como siempre hay alguna otra situación que hasta a veces es narrativa, pero bueno, que está como en un segundo plano o un tercer plano sonoro. Después, bueno, hay mucho de este archivo que yo lo fui trayendo, volvimos a grabar, Mechi fue a un scouting antes de empezar a rodar y bueno, y entendió también mucho esa dimensión sonora del barrio, así que fuimos armando así como ese concepto de vida constante en el barrio y que se escucha todo y que hay muchas tramas así, no sé, caballos que pasan, gente que grita, vecinas que se pelean, hay un loro, no sé si por ahí eso es lo que tiene el no verla, no escucharla en cines, en pantalla, porque se despliega mucho más. Creo que verla en las compu y eso baja un poco, pero bueno. Bueno, pero esta película alcanzó a verse en salas de cine, en la Berlinale, en la sección Panoramas el año pasado, justo antes que la pandemia terminara con los festivales de cine. ¿Cómo fue la sensación de ver tu obra proyectada en sala? Todavía no sabíamos lo que se nos venía, pero tiene que haber sido una maravilla escuchar ahí los sonidos y todo. Ay, sí, la cuestión sonora fue como, ay, no, escuchar todo eso, porque eran cines muy buenos. Y también fue muy emocionante. Para mí en particular me parecía muy raro, siempre me pasa eso cuando veo algo tan de corriente y tan de mi lugar,
en un lugar muy lejano, que digo, qué raro que toda esta gente, viste, no sé, europea esté escuchando y viendo y cosas que son tan de, además de como de jodas, así, de cosas de chiste de muy, muy locales y bueno, y eso me produce como un extrañamiento. Pero sí fue muy emotivo porque pudimos viajar con varios de los protagonistas y con el equipo técnico también, varios integrantes, así que nos emocionábamos, no sé, llorábamos, estábamos mirando y llorábamos. No es para menos tanto trabajo y además en tu propio lugar de origen donde vive tu familia. Entremos a la relación de Iris y Renata. Son dos mujeres muy diferentes. Iris es una joven de 16, 17 años que le gusta el básquetbol. Renata ya es una mujer que ha vivido, que se ha ido del barrio a Paraguay con una pareja mayor, que volvió, que tiene otra experiencia. ¿Cómo surgió la posibilidad de mezclar dos mundos que si bien viven en la misma población, en el mismo, las 1000 viviendas, pero que son por un lado la ingenuidad de Iris y por otro lado la experiencia de Renata? Creo bueno, que también parte de algo, una experiencia también muy personal, pero también luego con el correr de los años me fui como, y eso es algo que lo charlamos también mucho con Ana Carolina, con Sofía Cabrera, que hay algo no sé, quizás tiene que ver con la disidencia o el mundo un poco más corrido en una provincia o en un pequeño pueblo, que muchas veces está esa sensación como de que nunca se va a encontrar nada, ¿no? Como en la adolescencia es como decir, hay una es diferente y acá nunca va a pasar nada, nunca, no sé, la posibilidad del amor no va a existir. Entonces, creo que este como relato también a veces casi de iniciación, de primer amor, de deslumbramiento por alguien más grande, por alguien que tiene ya un poco más de experiencia o que ya pasó ese umbral de la inocencia y de la cosa del no saber que si se va a poder o no, ocurre muy a menudo. Y entonces un poco así surge esta cuestión de fascinación de Iris o de intriga por Renata y de Renata que también viene de quizás de experiencias mucho más golpeadas y también un poco cansada de la vida y de cierta lógica de tratos y demás que en Iris encuentra también la posibilidad de un refugio, al menos momentáneamente, ¿no? Sí, en el caso de Renata, ella es bien radical. Particularmente me sorprendió su posición respecto a la salud, cuando le dicen no fumes más. Y ella dice, yo estoy chata de estos cuicos, como decimos nosotros en Chile, que siempre tienen derecho a cuidarse. En el fondo hay una resistencia ahí, hay un punto especial. ¿Por qué quisiste que Renata tuviera esa posición en relación a la salud? Porque creo que la salud está como muy sobrevaluada en estos tiempos, ¿no? Como que nos han hecho creer también que la salud es o sea, el valor y que hay que la conservación y que pareciera que fuera a ser un estado natural, ¿no? De los cuerpos y eso, ¿no? Digamos, sabemos que no es así, que es una idea también muy colonial pensar que la salud viene por sí, ¿no? Digo, estamos todo el tiempo sometidos a miles de cosas y más todavía cuando se pertenece a una clase que no es una clase privilegiada, la salud ya se convierte en una condición de privilegio. Entonces creo que el personaje de Renata, al que encima, digo, la gente empieza a hablar y dicen cosas y justamente creen que pueden tener derecho a opinar sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre las prácticas que hace, creo que está como muy cansada de todo eso y por eso le recrimina a Iris que no sea como toda la gente y que de alguna manera la salud es eso, un privilegio, ¿no? Y que es una cosa de chetos, como decimos acá en Argentina. El hecho de también del pensar que a una le corresponde la salud, ¿no? Porque eso yo al menos muchas veces lo vi, ¿no? Como decir, ah, bueno, no, pero tal cosa a mí me corresponde, de cierta situación privilegiada, decir, no, a mí me corresponde la salud y creo que en una condición de clase que se aparta de ese privilegio no todo el mundo piensa y tiene sobre todo la constatación de que la salud es un derecho, o sea, para nada. Bueno, es una aspiración que, por lo menos en Chile estamos en ese debate, ¿no? A propósito del acceso realmente a la salud y las diferencias entre salud pública y salud privada, ¿no? Pero sí se habla de salud desde otros términos en relación a las enfermedades de transmisión sexual.
como un diálogo que tiene Iris con sus primos, y ahí sí habría una preocupación, o por lo menos también cosas que le pasan a estos chicos, ¿no? Ahí hay otra mirada sobre las ETS y también sobre la salud sexual respecto, por ejemplo, a un condón femenino para cuidarse justamente de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, creo que hay o flota de alguna manera una preocupación generalizada, pero sobre todo también porque, y eso es algo que todavía en Corrientes existe, que es como la estigmatización de la enfermedad sexual, ¿no? O la posibilidad de una enfermedad sexual, y el cuerpo o el campo médico que de pronto, ¿no? Pregunta o también es como decir, ah, bueno, ¿en qué anduviste para tener esto? ¿Qué pasó? Y como digo, en la adolescencia esas cosas para mí se sobredimensionan, ¿no? Como que es algo que aparece un monstruo gigante y creo que muchísimos adolescentes, digo, desde mi experiencia, amigas cercanas y demás, muchas veces como no querían ir al médico, no iban como porque siempre esa cuestión de juzgamiento, de maltrato también, sobre todo hacia las disidencias, y por eso creo que en ese sentido Iris y los primos están como empezando a descubrir esto, que es como, ah, bueno, existe, no sé, la sexualidad y el desenfreno en un punto, pero también ahí al ladito nomás ya están todas estas otras cosas que vienen aparejadas o que están muy ahí como son con una posibilidad también, y entonces es como que en un punto se aterran con la información, a la vez por ahí prefieren no saber nada, como si eso fuera, ¿no? Una condición de salvarse de pronto, el no saber, pero creo que es algo que todavía, por más que haya, no sé, educación sexual en los colegios, que inclusive acá, al menos en mi provincia, no se implementa bien del todo y siempre hay problemas y hasta inclusive hay padres que piden que no se les dé a los chiques porque, no sé, son Sí. muy católicos y cosas así, entonces es como estamos también años luz de entender un poco o de tener conciencia sobre esos cuidados, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo, peor aún, en el caso de la prevención o de la, ¿cómo se llama?, de la maternidad adolescente, aquí es altísima y justamente por falta de políticas en las escuelas, por las razones que tú señalas. A propósito de escuelas también, la actitud de Iris respecto del colegio, que encuentra que no tiene ningún sentido teniendo 16 y 17 años. Bueno, eso es algo más personal, son cosas personales. En mi caso yo me fui a la escuela hasta los 13 años nomás, porque ya me había ido a demasiadas escuelas acá en Corrientes, y entonces después en un momento dado dejé, me puse a rendir libre, pero sí como esa experiencia me parece en la adolescencia de sentir que justamente el colegio no sirve para nada y que las cosas, no sé, que una educación así no permite o tampoco está de alguna manera conectada con todos esos otros problemas o dramas gigantes que se atraviesan en la adolescencia y que de pronto no sé, una escuela, un colegio queda completamente, no sé, desactualizado frente a eso, ¿no? Entonces creo que es también un sentir de la adolescencia muy, muy fuerte. Yo particularmente ahora, siendo adulta, muchas veces lo pienso y digo, sí, también me parece muchas cosas que no sirven para nada, o sea, que hay que buscar otro tipo de alternativas. Sobre Pero el bueno, tema Renata de... está a la nocturna, ella le dice que va a la nocturna y que está por terminar. Ah, ya. Respecto del tiempo y de las diferencias entre provincia y la capital, en este caso en Chile, desde las regiones y las capitales, ¿cómo es el transcurrir del tiempo en Corrientes que tú quisiste plasmar? Además de la duración de la película, que dura 2 horas, que no se hacen pesadas para nada, al contrario, pero ¿cómo quisiste reflejar ese paso del tiempo más provinciano? Creo que bueno, que ese paso del tiempo quizás no lo podría resumir tanto porque creo que es una experiencia, algo muy experiencial desde la sensación justamente, pero para mí tiene que ver quizás con una menor sensación de alboroto y de ese ritmo frenético que por ahí hay en la capital, hay en Buenos Aires,
pero sobre todo también con un tiempo que muchas veces está ligado al compartir de un modo diferente, a la posibilidad de la distensión en el compartir, en los vínculos, en el de pronto, no sé, disfrutar de eso, de la vereda, de la calle, del poder estar como más distendido, por más que obviamente están todos los dramas y todas las cuestiones, pero creo que hay quizás una facilidad mayor en esa posibilidad del encuentro, y más todavía en un barrio, ¿no? Como hay un acceso, una cosa que por ahí no se planifica tanto y que puede estar ahí. Y creo que en ese sentido el ritmo está un poco ligado a eso. Eh, y después a un montón de cosas que quizás en la peli con este recorte, que en la duración que tiene ahora no aparecen tanto, pero que para mí son como gestos de cuidados y cosas que aparecen que de pronto no es un vecino que era pensado, no sé, criminal, está clavando haciendo un arbolito y teniendo como todo un tiempo de cuidado de ese arbolito, y hay otra persona que está, como cosas que van pasando y que tienen que ver con un tiempo para el cuidado de otros seres, ya sea de un animalito, de una planta, de lo que fuera, y que están ahí, ¿no? Y que no están todavía como absorbidos por un ritmo de la productividad en términos capitalistas que conocemos, ¿no? Y ya para no ir quitándote más tiempo, te descubrí en una escena ahí jugando básquetbol, cuestión que también había ocurrido en Hoy Partido a las 3. ¿Por qué te gusta actuar en papeles pequeños, casi de extra, como ahí dentro de tus películas? Creo que siempre, igual es una justificación, nomás capaz me gusta porque, no sé, me gusta actuar, pero sí tiene que ver con poder por unos minutos o lo que dura esa escena entrar en la sensación corporal que siente alguien al actuar, que sienten, y creo que eso a mí me revela y me vuelve a poner en un lugar y acordarme, ah, mira todo lo que yo le estoy pidiendo, o cuando me quiero poner impacientar o decir, bueno, esta toma tiene que salir, me acuerdo lo que es estar poniendo el cuerpo delante de la cámara y sometiéndose una y otra vez a la repetición y al hacer de vuelta y al intentar, y todo el cansancio que eso supone, que creo que después de un par de escenas de estar frente a cámara, me encuentro diferente para dirigir. Así que por eso me gusta. Y también porque se genera cierta complicidad siempre entre quienes actúan, y me da como, me da tristeza no pertenecer a eso cuando estoy dirigiendo. Tú has señalado que hay una película chilena que te llama la atención y me gustaría saber por qué. Harley Quinn, de Carolina Adriasola y José Ah. Luis Sepúlveda. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que te llama la atención? Creo que en esa película encuentro un montón de gestos de coloniales, justamente de la posibilidad de un cine de colonial, que creo que es única. No sé, es una película que no busca agradar a nadie, porque no, uno no puede salir de esa experiencia diciendo que le gustó la película, o que, no sé, son tantas sensaciones las que se producen, y a la vez también creo que tiene que son imágenes y sonidos que se arman a partir de un modo de existencia que es único en ese lugar, y que de alguna manera no se parece a ningún otro lugar, porque también es, digo, una periferia, un barrio de Chile. Y por eso creo que es una película que a mí me ha movido y me ha tocado mucho. Y también admiro mucho el cine que hacen Adriasola y Sepúlveda. Creo que son muy coherentes, y que si hay algo difícil en estos tiempos es sostener esa coherencia, ¿no? Entre lo que uno cree y después el cine que puede hacer. Esa película me despierta mucha admiración, y el cine y cómo piensan también las cosas. El 10-2 son como mi... De hecho, son creo que una de las figuras que más contemporáneas que más me interesan a nivel cinematográfico. De cine social. ¿Y qué estás preparando para más adelante? ¿Vas a seguir trabajando en la línea de las disidencias sexuales, del decolonialismo? ¿En qué línea te gustaría seguir profundizando tu trabajo? Si estás planeando Y ya creo que algo. sí, 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 siempre van por ahí, porque creo que son inquietudes y también lugares que me han tocado transitar y de los cuales conozco, y por ende siento que desde ahí puedo hacer cine. En principio estoy con un documental, que ese documental también lo vengo haciendo hace muchos años y se ha ido armando entre otras películas, que se llama El Príncipe de Nanagua, y es en una frontera en Paraguay con Clorinda,
que es argentina, y va un poco sobre el crecimiento de un nene, pero también sobre la construcción de un vínculo muy mágico y particular con él, y con mi amigo Lucas y mi amiga Liz, que también filmamos entre los tres, y ya lo venimos filmando de que Ángel tiene 9 años, ahora tiene 15, y creo que vamos a Ah, seguir filmando un tiempo más. Así que es ah, como mucho tiempo y muchos cambios de Paraguay, Argentina, no sé, la vida misma en todo ese tiempo. Y luego estoy escribiendo otra ficción que también la voy a filmar acá en Corrientes y también tiene que ver mucho con, siempre aparecen, ¿no? Las disidencias y esas cuestiones, pero también creo que pensando y profundizando más sobre algunas preguntas en relación a la construcción de un cine colonial y bueno, un montón de interrogantes, ¿no? Ya más en materia de preguntas de cine, pero bueno, creo que con un proceso y con las mismas personas también con quien venimos construyendo, así que me entusiasma bastante. pero qué bien, estaremos muy atentas, te agradezco Clarisa muchísimo este tiempo, a los chilenos y chilenas que nos han visto y a los argentinos y argentinas tienen que ver Las Mil y Una en Netflix, es una tremenda oportunidad de ver un cine tan particular con una mirada reivindicativa. A todo esto se me olvidó preguntarte, ¿cómo esta película llegó a Netflix? Es un error, no sé qué les pasó, ¿no? Se golpearon la cabeza. No, no sé cómo llegó en realidad. Es como que creo que bueno, que la película venía haciendo un recorrido grande en festivales y bueno, ahí había cosechado con muchos reconocimientos y entonces ya ahí el productor se encargó de hacer más los tratos, estos que son también de ofrecimiento y demás, y bueno, este año decidieron adquirirla. Así que está bueno porque ha llegado a muchos lugares y sobre todo acá en Corrientes produjo un montón de debate y de cosas y hasta un grupo de vecinos hizo una petición para que le saquen el nombre porque no les gustaba y bueno, las cuestiones Porque de se la diversidad. sentían que estigmatizaba el barrio, igual extraña su mirada, ¿no? Sí, el mayor problema era el tema de las disidencias sexuales, era como decir, esta juventud no nos representa, no somos, y bueno, eso. Así que, qué sé yo, abrió igual muchísimo debate en Corrientes y eso me gustó mucho y todavía se siguen dando, hay un montón de resonancias y creo que no me la esperaba, sobre todo porque siempre es muy difícil que llegue el cine, cierto tipo de cine, ¿no? A un público más popular, así que fue una sorpresa gigante, no lo había pensado. Bueno, un tremendo trabajo el que hicieron tú y tu equipo, así es que vamos a estar a la espera de lo nuevo que nos puedan entregar. Un abrazo grande y te agradezco mucho este tiempo, que le siga yendo también a la película Las Mil y Una de Clarisa Navas en Netflix. Chao, chao y muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Chao. Chao.